Muy bien, hermanos. Continuamos con la predicación expositiva del Evangelio de Marcos. Vamos a posicionarnos una vez más en el capítulo 14, versículo 12 hasta el versículo 25. Venimos hace tiempo estudiando este Evangelio. Creo que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Hemos aprendido mucho y sin duda que acercarnos ya al final nos pone nostálgicos, porque hemos sido edificados por la palabra de Dios durante este tiempo, pero vamos a poner nuestra atención en este relato que está en la etapa final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito una vez más, tenemos un texto bastante extenso, así que leemos juntos, hermanos. Versículo 12 en adelante dice: el primer día de la Pascua, de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Versículo 13 dice: envió, dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Versículo 15, y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió y les dijo, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba en el reino, de nuevo en el reino de Dios. Hasta ahí la palabra de Dios, hermanos. El título de este sermón es Un nuevo pacto sellado con sangre, y ese es el énfasis que claramente pone el relato de este evangelio en esta porción de texto. Nosotros ya sabemos que estamos en cuanto al tiempo cronológico de esa semana final del Señor Jesucristo, sabemos que estamos parados en el día jueves de esa semana final de su vida y de su ministerio. Ese era el día, el jueves en la noche era el día, y acá hay como una discusión, podríamos decir, al respecto de parte de muchos autores. Nosotros vamos a tomar una postura bastante general y aceptada dentro de la fe cristiana. Ese es el día en el que se celebraba la Pascua, el jueves por la noche. Ese es el momento que está narrando aquí el Evangelio de Marcos. Nosotros vimos la semana pasada que esta era una fiesta sumamente importante, era una fiesta anual que llevaba al pueblo de Israel a poner su mirada en aquel día cuando Dios los libró de Israel, los libró de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. Eso había pasado hacía muchos años atrás, sin embargo ellos venían recordando y haciendo memoria. Era una fiesta sumamente importante, vimos la semana pasada, hacíamos allí un recordatorio de que Dios levanta a este hombre, a Moisés, un hombre muy significativo, un personaje sumamente importante en la historia religiosa del pueblo de Israel. Dios le ordena a Moisés que vaya hacia este líder egipcio, Faraón, y que le dé la orden de librar al pueblo de Israel. Sabemos que Faraón se negó, entonces ahí comienza ese despliegue de plagas y maldiciones que Dios va a mandar sobre esta nación que tiene esclavizada a la nación de Israel. Y vimos que la última de las plagas fue la más terrible, la muerte de los primogénitos. Vimos que Dios en su palabra nos enseña que Él le ordena
a este pueblo, a esta nación, sacrificar un cordero, pintar con la sangre de ese cordero los dinteles de las puertas como una señal de fe, como una señal de que ellos habían creído en esa forma o en ese medio, podríamos decir, de salvación que Dios estaba proveyéndole a esa gente. Vimos que no había excepción, no eran solo algunos, sino las casas de todo, aún de su pueblo. Y en el caso de aquellos que no hacían eso, sabíamos, ya lo vimos, que la muerte iba a llegar, iba a tocar ese hogar. Pero en el caso de aquellos que sí lo hacían, la muerte iba a pasar por encima de sus casas, decíamos semana pasada. Y esa es la razón por la cual recibe este nombre, este recordatorio, esta celebración, la Pascua, una palabra hebrea que significa pasar por alto. La muerte pasó por encima en aquel día de aquellos que pintaron sus casas con la sangre del Cordero. La ira de Dios pasó de largo por esas casas que se refugiaron en la fe de ese Cordero inocente que fue sacrificado con ese fin. Y a partir de ese momento, la nación de Israel, el pueblo de Israel comienza a conmemorar, a celebrar esta fiesta denominada la Pascua judía. Esa noche específica que nosotros hemos leído, esa noche de celebración donde el Señor va a estar allí junto con sus discípulos, lo que hace el Señor es mostrarle a sus discípulos que esa primera Pascua que comenzó allí con Moisés, que se celebró allí en el Éxodo, no era más que una sombra, una figura, un símbolo, podríamos decir, que estaba apuntando hacia un pacto, hacia una realidad futura, una realidad más gloriosa, podríamos decir, que estaba a punto de ocurrir dentro de horas prácticamente. Ustedes imagínense, estamos situados el día jueves, el día viernes, o sea, pasada la medianoche, allí arrestan al Señor Jesucristo y comienza toda esa comedia trágica, más que comedia, esa situación de hechos que no escaparon de estar fuera de la voluntad del Señor, sino que estaban dentro del plan de Dios, pero sabemos que fue algo ingenuo y ridículo lo que hacen con el Señor Jesucristo, pero en horas está por ocurrir la confirmación, la contemplación de lo que el Señor está mostrándole allí a sus discípulos. Lo primero que vamos a ver en ese frondoso texto que tenemos por delante son las indicaciones precisas que el Señor, vamos a ver que hay detalle en lo que el Señor le está diciendo acerca de la preparación, cómo se iban a preparar para celebrar esta fiesta, esta Pascua. Lo segundo que vamos a ver es cómo el Señor les comunica que hay uno que es un traidor y está entre ellos. Y lo último que vamos a ver a modo de estructura es el anuncio que Jesús hace de ese nuevo pacto, de esa nueva celebración, que lo va a tener a Él como protagonista y que a partir de ahí Él se transformaría en la Pascua, en nuestra Pascua, en la Pascua de todos aquellos que pusieron y que pondrían su fe en Él. Así que veamos en primer lugar las indicaciones, hermano, de la preparación de la Pascua. Dice el verso 12 de nuestro pasaje: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Nosotros sabemos, hermanos, que Jesús ni sus discípulos, ellos no tenían una residencia, una base, podríamos decir, de trabajo, una residencia fija. Ellos estuvieron durante 3 años y medio, podríamos decir, desde que el Señor comienza su ministerio terrenal hasta la fecha, estuvieron predicando el Evangelio del reino de Dios por toda Judea, por toda Galilea, sin tener un lugar fijo. Ese día miles de personas habían llegado a la ciudad para celebrar la Pascua. Nosotros sabemos que están llegando gente, la población de Jerusalén se está multiplicando, lo hemos visto ya hace semanas atrás, y la pregunta es clave, la pregunta que hacen los discípulos es pertinente. ¿Por qué? Porque ellos tenían que encontrar un lugar seguro donde pudieran comer juntos la Pascua. Y hay que tener en cuenta, hermanos, que para ese momento ya los líderes religiosos de la nación habían puesto precio a la cabeza del Señor, estaban persiguiendo ya a Cristo, se había determinado. ¿Se acuerdan? Vimos semanas atrás que ellos ya habían determinado, habían decidido cómo iban a acabar con él y el tiempo
en el que lo iban a hacer, pero vimos que el plan del Señor fue otro con respecto al tiempo. Él iba a morir en la Pascua a pesar de que esta gente no quería que ocurra en ese día. Dice Juan, el texto paralelo, capítulo 12, verso 57, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, fíjense que eso nos muestra lo importante del planteo que hacen, dónde vamos a celebrar la Pascua, decían los discípulos. Dice, si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que podamos arrestarlo, dice Juan. Jerusalén estaba repleta de gente, hermanos. Jesús se encontraba allí entre los más buscados de ese día, de esa semana. Los discípulos no sabían, pero Jesús sí sabía que en ese grupo había alguien que ya había hablado con los principales sacerdotes. Y ese hombre, ya sabemos que era Judas, el traidor. Entonces, en ese contexto de preocupación, podríamos decir, en ese contexto de persecución, de búsqueda de Jesús, de la persona de Cristo, los discípulos, tiene sentido la preocupación y la pregunta que ellos hacen, ¿dónde vamos a comer la Pascua? Pero nosotros sabemos, y el texto ya nos muestra que el Señor tenía todo bajo control, dice el verso 13, que Él envió a dos de sus discípulos. El texto paralelo de Lucas 22:8 dice, sabemos que esos discípulos eran Pedro y Juan, porque Lucas va a nombrarlo, y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro. Miren este detalle, un hombre que lleva un cántaro de agua, a ese hombre seguidle, donde entrare, decida el Señor de la casa del maestro, dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Hay algo interesante para poder entender lo impactante que es este detalle y cómo el Señor está teniendo todo bajo control. Hay algo interesante del contexto. En aquellos días eran las mujeres las que solían llevar el agua en cántaros. Los hombres no usaban, por lo general, cántaro, usaban un recipiente hecho de pieles, hecho de cuero, para transportar el agua, pero sí las mujeres. Es decir, en ese contexto era muy difícil que se diera lo que el Señor estaba diciéndoles. Era muy difícil que ellos fueran a ese lugar y encontraran a un hombre cargando un cántaro de agua. Sin embargo, el Señor le dice, vayan a Jerusalén. Dice, ahí van a encontrar un hombre cargando un cántaro de agua, un detalle sumamente preciso. Ahora, el punto al que los quiero llevar, hermanos, no había forma de que Jesús tuviera este tipo preciso, esta información tan precisa, salvo que él tuviera claramente un conocimiento sobrenatural, podríamos decir, salvo que él estuviera al control de los detalles que van sucediendo, que van ocurriendo o que van rodeando la semana final de su vida. Él siempre estuvo en pleno control, hermanos, de todos y cada uno de esos detalles que lo llevaron a esa forma de muerte que es la cruz del Calvario. Nada sucedió por accidente y este texto nos muestra una vez más y pone énfasis en esa verdad. Nada tomó por sorpresa al Señor Jesucristo. Dice el verso 15 de nuestro pasaje, y Él os mostrará un gran aposento, este hombre al cual ellos iban a encontrar, ya dispuesto, dice, ya preparado, ya listo. ¿Para qué? Para que nosotros celebremos la Pascua. Dice el verso 6, fueron sus discípulos, entraron a la ciudad, llegaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. ¿Se dan cuenta? Todo sucediendo exactamente como el Señor lo está describiendo. Y es interesante porque cuando uno mira el desarrollo del plan de Dios, cómo se van dando las circunstancias, los eventos, las situaciones, uno puede contemplar o uno puede ver que ese aposento, ese hombre, una rareza para la época, llevando cántaros de agua, ese aposento ya preparado, uno puede ver que está contemplado en la soberanía de Dios. Pero lo otro que vamos a ver ahora y que el texto lo deja claro es que también en la soberanía de Dios estaba contemplado la traición de ese hombre llamado Judas que formaba parte del grupo de los discípulos. Dice un comentarista del texto bíblico, dice, nuestro rey sabía con exactitud hacia dónde se dirigía y lo que iba a suceder. Y me gusta porque dice, la gracia soberana de Dios usaría incluso la maldad humana para llevar a cabo sus propósitos eternos.
Y eso es lo que da pie al segundo punto, que es el anuncio que el Señor le va a hacer a estos hombres acerca de quién es el traidor. Vimos los detalles, vamos a ver el anuncio, versículo 17. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. En el texto paralelo, en el Evangelio de Juan, se nos indica, hermanos, que el Señor Jesús pronunció estas palabras con el corazón desgarrado, podríamos decir. Dice el verso 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Es decir, se angustió profundamente, dice otra traducción. ¿Y qué declaró? De cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Fíjense la precisión de ese detalle que lo encontramos en el Evangelio de Juan. Lo que el Señor está anunciando, la noticia, la realidad, la verdad de lo que está ocurriendo en el seno íntimo de ese equipo de trabajo, de ese grupo, realmente angustió al Señor, fue doloroso, fue de gran impacto para su humanidad. Imagínense el impacto de estas palabras en la mente y el corazón de los discípulos. Si lo impactó al Señor Jesucristo, fue también grande el impacto para ellos, al punto de que, verso 19, dice, ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Esa palabra entristecerse da la idea de que ellos rechazaron toda posibilidad, o sea, rechazaban en sus mentes y en su corazón, era como un impacto también para ellos, un asombro. ¿Cómo puede ser que sea yo? Sería una traducción. ¿Cómo puede ser? No, no puede ser que yo sea. Es lo que estarían planteándose en la mente de estos hombres. Y un detalle interesante es que en lugar de acusarse mutuamente, en lugar de observar tal vez algo común entre nosotros, digamos, las personas, que nos enteramos de algo y tal vez nos sale fácil dudar de otro, ellos comenzaron a dudar de sí mismos. ¿Seré yo? Le planteaban al Señor. ¿Seré yo? Ellos se alarmaron de sí mismos. Algo curioso en estos hombres inmaduros. Y al final vamos a concluir el sermón y vamos a dar un detalle del contexto en relación al carácter de la audiencia que el Señor está diciendo y planteando ese nuevo pacto en su sangre. Ahora, el punto en cuestión es dudar de sí mismo. Ellos dudaron de sí mismos. Y eso es algo que debe impactarnos a nosotros al leer el texto bíblico, porque los discípulos sintieron algo que nosotros podríamos llamar como una autodesconfianza. Nosotros somos desconfiados. Hay gente que desconfía del otro, pero por lo general las personas confían mucho en sí mismos. O sea, es algo común en nuestro corazón, en la inclinación de nuestro corazón. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es una especie de alarma de sí mismo, o sea, una autodesconfianza. Y ¿saben qué, hermano? Y bajo una aplicación a tierra, o sea, esa es la actitud, ese es el corazón que debiera haber en medio del pueblo del Señor, en medio de nosotros. Eso es lo que nosotros debiéramos sentir. Eso es lo que debiera caracterizarnos en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y si nosotros aprendiéramos a ejercitar más la autodesconfianza, no la autoconfianza, no, autodesconfianza, probablemente muchos dolores, muchos males, muchas situaciones adversas las evitaríamos o no nos ocurrirían tan seguido al menos. Muchas veces nosotros pensamos que no podemos estar equivocados. O sea, el error lo tiene el otro es el que está equivocado. Muchas veces pensamos que nosotros no podemos caer, no podemos equivocarnos, ya sea en pensamiento, en actitud, en hecho, en palabras, no, el otro sí. Cuando en realidad la Biblia, hermanos, pensar de esa forma, podríamos decir que es antibíblico y anticristiano porque el Señor nos llama una y otra vez en su palabra a estar alerta. ¿De otro? No, de mí mismo. Dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, aquel que tenga una confianza sobrevalorada, sería, mire que no caiga. Otro llamado a la autodesconfianza, dice el lenguaje actual. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. ¿Se dan cuenta?
la autodesconfianza que debe caracterizar nuestra vida. Y la realidad, hermanos, es que no está mal pensar de esa manera, porque eso habla de un juicio justo acerca de quién sos vos, acerca de vos mismo. La realidad tuya, la realidad mía, de todos los que estamos acá en este lugar, de todos los que están escuchando este sermón, es que somos muy débiles. Entonces no hay alguien que pueda jactarse entre nosotros de lo fuerte que es. No, somos muy débiles. Y no corresponde a creyentes maduros, o sea, no corresponde a hombres y mujeres maduros poner nuestra confianza en nuestras propias capacidades. O sea, la vida cristiana es una lucha de avance por la madurez, por tener un carácter conformado al de Cristo. Y no corresponde, repito, a hombres y mujeres maduros poner su confianza en sus propias capacidades, poner mi confianza en los años que yo llevo como creyente, poner mi confianza en los años que yo llevo dentro de la iglesia. No, la confianza tuya y mía tiene que estar fuera de nosotros, nunca debiera estar en nosotros. La confianza tuya y mía tiene que estar puesta en el Espíritu Santo de Dios y en la palabra que ese Espíritu inspiró. Ahí es donde tiene que estar nuestra dependencia, no en mis capacidades, no en mis fortalezas, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Y los discípulos, en ese momento, ellos iban a aprender que ellos pueden ser capaces de hacer cosas que jamás imaginaron. Ellos se están alarmando, no, no puedo ser yo. Sería como una traducción más cercana al original, no puedo ser yo. No puedo ser yo quien traicione a mi Señor, quien traicione al Maestro. Ellos están aprendiendo de que ellos van a hacer cosas que no se le imaginan. En el texto bíblico, nosotros en toda la Escritura, tenemos algunos ejemplos acerca de estas cosas. Si nosotros miramos, por ejemplo, al gran patriarca del pueblo judío, allí Abraham, considerado, según el texto de Hebreo, como uno de los padres de la fe, según Génesis 20, nosotros observamos que él le dice a su esposa que se haga pasar por su hermana. ¿Ustedes recuerdan ese escenario? Se haga pasar por su hermana porque él tiene temor a perder la vida y le entrega a su propia esposa al rey Abimelech, dice el texto. ¿Para qué? Para que tenga relaciones sexuales con ella. Pero Dios se le revela, dice la palabra de Dios, al rey en sueño y le impide, o sea, evita que ocurra eso. Fíjense, el padre de la fe, Abraham, un hombre, un personaje ilustre de la palabra de Dios, que la Escritura lo pone muy en alto como un ejemplo en el texto bíblico, lo vemos mintiendo y entregando a su esposa. Y tal vez este hombre cuando mira hacia atrás, vio lo que había hecho o vio lo que fue capaz de hacer. No sé, no tenemos ese detalle preciso, pero sin duda que probablemente se sorprendió un hombre que había tenido un trato directo con Dios, un hombre al cual Dios le había prometido grandes cosas. Moisés, otro caso. Según Éxodo 32, probablemente Moisés jamás pensó que en una actitud, en un arranque de ira, podríamos decir, él sería capaz de tomar las dos tablas donde Dios había escrito los 10 mandamientos y romper esas tablas. Y otro escenario, tal vez este hombre mira para atrás y ve lo que fue capaz de hacer y queda sorprendido de la miseria que hay en su corazón. ¿Se acuerdan David? Casos interesantes, si los hay, ¿no? Segunda Samuel 11, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Escritura. ¿Ustedes se imaginan un hombre conforme al corazón de Dios, teniendo ese tipo de corazón según la palabra de Dios, cometiendo adulterio con una mujer que él ve allí desde su balcón, mandando a matar al marido de esta mujer, llevándosela a su casa y todo lo que ya sabemos que pasó? Quizás él mira para atrás, Salmo 51, precioso texto de la Escritura, haciendo referencia hacia dónde llegó la condición de este hombre, su arrepentimiento y demás, pero podríamos pensar que este hombre miró hacia atrás y jamás pensó que iba a hacer semejante atrocidad. Y si queremos venir un poco más al tiempo, al contexto de nuestro Señor, al Nuevo Testamento, hay uno que está allí con ellos. Y no es Judas, sino que es Pedro. Pedro jamás pensó, hermanos, jamás pensó que él iba a negar al Maestro. De hecho, en un impulso, porque él era un hombre impulsivo, él va a decir, yo jamás haré esto, jamás. Sin embargo, más adelante nosotros vamos a ver que el Señor va a comunicar allí la negación de Pedro. Más adelante en nuestro texto, verso 27, dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis
de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Todos se van a escandalizar de mí. Todos van a huir, básicamente. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, aunque todos te rechacen, aunque todos te negaren, yo no, yo no. Verso 31 dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Lucas 22:31 va a decir, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahí tenemos un claro ejemplo de un hombre que no tuvo una autodesconfianza, un hombre impulsivo, como diría la gente joven, un hombre, ahí estaba vendiendo humo, estaba hablando cosas que ni siquiera él le entendía, porque horas más tarde, frente a la misma cara del Señor Jesucristo, Pedro va a decir, yo no conozco a este hombre, realmente no lo conozco, una paráfrasis de lo que va a ocurrir, yo no lo conozco, realmente no lo conozco. Maldita sea, yo no conozco a ese hombre, porque la Escritura dice que él maldijo en ese momento. ¿Vos te imaginás el que estaba dispuesto a ir a morir? No solo en la cárcel, maldición, no conozco, es lo que está diciendo el texto. Y la pregunta de rigor en esta instancia del sermón es, ¿cuándo fue la última vez que vos te viste sorprendido como esta lista de hombres que yo te acabo de escribir, haciendo algo que jamás pensaste que ibas a hacer? O sea, ¿cuándo fue la última vez que o no pasan esos pensamientos por tu mente? O sea, o no evalúas tu vida desde esa perspectiva. Vos pensás que estás parado en el trono de inamovible. No, hermano. O sea, debiéramos pensar y tener este sentido de autodesconfianza, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, muchas veces nos lleva a pensar, hermanos, que nosotros no somos capaces de hacer cosas que en realidad sí somos capaces de hacer. Esa es tu realidad, esa es mi realidad. Por eso es pertinente y es urgente que grabes a fuego en tu corazón, lenguaje actual del texto que leímos antes. Nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Dice un autor, nosotros minimizamos nuestras debilidades. Y eso nos sale muy bien. Minimizamos nuestras debilidades. Amplificamos nuestras fortalezas. Nos volvemos ciegos a nuestros pecados. Y en ese juego, entre mi orgullo, mi autojusticia, la magnificación de mi fortaleza, la minimización de mis debilidades, a veces terminamos haciendo cosas que no creemos que somos capaces de hacer. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a vivir bajo este estándar que vemos en la Escritura. Huir de la autoconfianza, sino ejercitemos más la autodesconfianza. Siguiendo con el texto, fíjense que Jesús no responde directamente la pregunta del verso 19, pero Él les repite la realidad de que en medio de ellos sí hay un traidor, dice el verso 20. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Fíjense que Jesús no solo conocía lo que había en el corazón de este hombre, de Judas, sino que él también sabía lo que había sido profetizado años antes. Tenemos un salmo, increíble este salmo, dice el Salmo 41, versículo 9, aún el hombre de mi paz, dice, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, dice el salmista, alzó contra mí el calcañar. Fíjense, versículo 9 de la lenguaje actual del Salmo 41. Hasta mi mejor amigo, en quien yo más confiaba y con quien compartía mi pan, se ha puesto en contra mía. Terrible, hermanos. Una clara referencia a la persona de Judas que nosotros encontramos allí en la palabra de Dios. Y hay que entender un poco el contexto de esto para poder comprender en profundidad lo que está sucediendo con ese detalle de a quien yo dé el pan mojado. Los judíos cuando comían, ellos acostumbraban a colocar en una mesa recipientes donde había salsas, lo que nosotros le llamaríamos como salsa, diferentes tipos de salsa con especias, vinagres, frutos y demás.
diferentes elaboraciones, muy rica. eh, la cocina judía es muy rica en variedad. Y los judíos acostumbraban eso. En una celebración de la Pascua principalmente había recipientes, tazones, podríamos decir. Y que era común mojar el pan sin levadura en esas salsas, en esas cremas que ellos preparaban. Esos tazones eran solo para 3 o 4 personas. El recipiente no era para mucha gente, sino que eran para 3 o 4 personas, por lo que nosotros podemos deducir, por lo que nos dice la historia y el contexto, que en la mesa había más de un tazón, en la mesa había más de un recipiente. Es decir, que este hombre, el traidor, iba a mojar junto a Jesús el pan, dice la Escritura. Entonces nosotros podemos entender que la noche de la traición, este hombre no estaba lejos, como se pinta por ahí en algunos cuadros. Nosotros vemos, bueno, hace poco fue una polémica por la última cena y demás, pero en esa imagen muy conocida, en esa obra de arte, Judas aparece lejos, pero no es lo que nosotros vemos a la luz del texto, porque la exégesis de este pasaje nos enseña de que Judas estaba muy cerca del Señor, porque probablemente estaban compartiendo junto del mismo tazón. Dice un autor referenciando a esto, cuando Jesús dio a Judas el pan mojado, fue un acto de gracia. Y ya lo vimos anteriormente, cuando hablamos de este personaje en los sermones anteriores. Lo mismo está ocurriendo en este momento. Hay un acto de gracia. ¿Por qué? Porque en este caso el anfitrión sería el Señor. Él está llevando adelante la cena con sus discípulos. Y Judas sería como un invitado especial. Y es un acto de gracia de la anfitriona hacia el invitado especial. Y este acto de gracia, o sea, mojar el pan y dárselo en la boca, era algo simbólico, era algo extraordinario, era una muestra de amor, era una muestra de amor. ¿Y saben qué es lo más eh, raro, lo más duro? Que ni eso rompió, o sea, conmovió, podríamos decir, el corazón de Judas. Nada de eso conmovió su mente, lo que él ya había hecho, la traición ya había empezado. Él ya lo había delatado al Señor Jesucristo y ahora le está recibiendo un acto de amor de parte del Señor Jesucristo y eso no conmueve su corazón. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que después de tomar el bocado, Satanás tomó posesión de él, dice el texto bíblico. La traición de Judas, hermano, no sorprendió para nada al Señor. Decíamos, ese aposento formaba parte del plan soberano de Dios. La traición de este hombre lamentablemente formaba parte del plan soberano de Dios. Eso ya estaba contemplado, hermanos. Pero ¿saben qué? Hay aclaraciones pertinentes que hay que hacer para entender mejor de fondo lo que está pasando. Nosotros, o sea, las personas, no somos títeres de Dios. Cada persona es responsable de las decisiones que toma. Y la semana pasada hablamos de esa palabra decisión, elección. Nosotros no somos títeres de Dios. Así como no somos títeres del diablo, tampoco somos títeres de Dios. No es que Dios está como articulando nuestros movimientos, lo que está maquinando nuestro corazón, nuestra mente. Este pasaje muestra claramente, podríamos decir, la interrelación que hay, o sea, la comunión que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dos cosas que son de muchísimo debate en el mundo evangélico, ¿no es cierto? Y hasta de división. Pero repito, este pasaje nos va a mostrar esa interrelación que hay entre el Dios soberano, su plan soberano y la responsabilidad humana. Cuando vos mires la persona de Judas, acordate de esto, soberanía de Dios en acción, pero responsabilidad humana en acción y vigente y claro. Judas es un traidor, hermanos, pero Dios no hizo a Judas un traidor. Y ahí viene el punto de inflexión. Repito, Judas es un traidor, pero él no fue hecho traidor por Dios. Eso nos muestra a nosotros claramente dónde se posiciona esa gran responsabilidad humana, que, repito, es tema de debate. ¿Cuál es el lugar donde se posiciona nuestra responsabilidad? En nuestro pecado, en la realidad de lo que es nuestro corazón. Ahí es el lugar donde se posiciona, donde se fundamenta mi responsabilidad. Judas hizo su elección de vender al Mesías, de vender a su Mesías, pero él no lo vio como su Mesías. Judas es culpable, hermano,
de la sangre que Cristo va a derramar. Judas es culpable de lo que va a ocurrir con la persona de Cristo. Judas pensó, Judas elaboró, él tomó una decisión, él tomó una elección. Por eso Judas es responsable, hermanos. ¿Y cómo conciliamos eso con el plan soberano de Dios, con la soberanía de Dios? Durante todo ese tiempo que este hombre estaba eligiendo, decidiendo entregar al Maestro, entregar al Señor Jesucristo, durante toda esa etapa Dios estaba orquestando los detalles, los eventos, bajo su providencia, y lo vimos ya hace varios sermones. ¿Para qué? Para que la forma de muerte de nuestro Señor Jesucristo sea en una cruz. Es decir, no hay ningún movimiento en la creación de Dios, hermano, que sea algo imprevisto para Él. O sea, la traición de este hombre no tomó por sorpresa a Dios, pero Él es responsable. La Escritura dice que dos pájaros no caen al suelo sin que el Señor lo permita. Muchos menos se va a colgar a su Hijo de la cruz del Calvario sin que Él lo permita. Dice el verso 21 de nuestro texto, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de Él. Mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Fíjense fuerte las palabras del Señor. Ay de aquel, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús tenía que morir, dijimos semana atrás, y su muerte tenía que ser de una forma particular, en la cruz. Él tenía que morir crucificado. Tenía que ser en un tiempo específico. Dijimos durante la Pascua. Los líderes religiosos de Israel querían llevarlo después, ¿se acuerdan? De la fiesta de la Pascua. Marcos 14:2 dice, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Ellos estaban preocupados por el alboroto. No querían que el pueblo, la nación se levante. La fama de Cristo estaba en auge hasta ese momento. Entonces ellos querían evitar cualquier problema. Pero nosotros ya vimos que nadie, ninguna persona, ningún grupo, ningún hombre puede frustrar los planes de Dios. Y estaba escrito que el Mesías sería sacrificado durante la Pascua. ¿Por qué? Porque dice la misma Escritura que Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero que fue sacrificado y que tiene poder para quitar el pecado del mundo. Juan, nuestro texto paralelo, dice versículo 27, y después del bocado, después de que este hombre comió allí el pan, Satanás entró en él. Entonces Judas le dijo, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Se acuerdan? Decíamos semana atrás que estos hombres estaban negados a crucificar al Señor en la Pascua. ¿Y qué fue lo que les hizo cambiar de plan? ¿Qué fue lo que aceleró la muerte de Cristo? La traición de Judas es lo que pone en movimiento esta trama perversa para acabar con la vida de Jesús. Judas está cumpliendo, hermanos, sin saberlo, lo que Dios decretó soberanamente con respecto a la muerte de Cristo, sin saberlo. Él está preocupado en obtener un último beneficio de parte de la persona de Cristo. Esas 30 monedas de plata que de hecho después, bajo el remordimiento, más no arrepentimiento, él va a entregar, va a devolver. Pero él, la mente probablemente la tiene en la ganancia que él va a tener. Sin embargo, sin saber, este hombre está cumpliendo el decreto de Dios, el decreto soberano. Pero la aclaración siempre es pertinente. Él está actuando voluntariamente, bajo su completa y total responsabilidad. Y podríamos hacernos la pregunta de por qué este hombre traicionó a Jesús. Toda la evidencia, hermanos, que nosotros encontramos en las Escrituras señala el hecho de que Judas nunca creyó que Jesús era Dios. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, el relato que hay en los evangelios puntualmente, nos vamos a dar cuenta de que él nunca realmente creyó de que Jesús era Dios. Ni siquiera él estaba convencido de que él fuera el Mesías. Hay detalles como, por ejemplo, los discípulos, por lo general y en su mayoría, llamaban a Jesús Señor, sin embargo, Judas lo llamaba Rabí. O sea, él estaba reconociendo por el texto de la Escritura claramente como un maestro, es lo que nosotros aprendemos, pero no lo reconocía como el Curios, como su Señor. No, era un maestro. Nosotros vemos en los evangelios que siempre que hubo un diálogo entre Jesús y Judas, fíjense el detalle, siempre hubo reprensión, siempre fue para reprenderlo, para corregirlo. Judas, dijimos semana atrás, fue un hombre consumido por la avaricia, al punto de traicionar la confianza, no solamente de Jesús, sino también de sus compañeros, de sus discípulos, del resto de los discípulos. La Escritura vimos, según el relato de Juan, que era un ladrón. Él metía la mano de la bolsa de la recaudación de las ofrendas.
Jesús era para Judas un medio para conseguir algo. Este hombre estaba interesado en los beneficios que podía obtener por la persona de Jesús. Judas pensaba que tal vez eh, Jesús en un principio, él pensaba que Jesús era quizás aquel que los iba a librar del pueblo, del imperio romano, que iba a traer libertad al pueblo judío, que iba a gobernar, que iba a tener poder político, poder militar. Sin embargo, Jesús en la última etapa de su vida, él comienza a hablar de muerte, él comienza a hablar de ser crucificado. Y este hombre empezó a hacer las cuentas y no le daban, los números no le daban. Él no quería un Mesías que iba a morir en una cruz, no quería un Mesías fracasado. Y a partir de ahí empezó a desarrollar sus planes. Judas fue total y absolutamente responsable de lo que hizo, hermano. Por eso las palabras de Jesús dicen, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Fíjense el detalle, a ese traidor mejor le fuera no haber nacido, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Al igual que Judas, todos los que estamos acá, hermanos, somos responsables de nuestras acciones. O sea, al igual que este hombre, todos y cada uno de nosotros. Y la triste historia de Judas nos enseña a nosotros que la muerte no es el fin, contrario a lo que se puede decir en nuestros días. Mucha gente piensa en nuestros días que con la muerte se termina todo. Esos son pensamientos, son filosofías que están lejos de lo que la palabra de Dios enseña. Cuando nosotros nos paramos frente al relato de, de lo que hizo este hombre, la palabra de Dios a vos te pone en la cuenta de que uno es responsable total y absoluto de las acciones que lleva a cabo y la muerte no va a ser el final de todo. ¿Por qué? Porque si la muerte fuera el final, Jesús no hubiese dicho, bueno le fuera a él no haber nacido. Si Jesús está diciendo que hubiese sido que Judas no hubiera visto la vida, no hubiera nacido, eso significa que la traición de Judas va a tener consecuencias, ya tuvo consecuencias eternas. La palabra de Dios nos enseña en Hebreo capítulo 9, verso 27, dice el autor de Hebreo, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto menciona el juicio. No menciona después de esto la nada en la Escritura. No está, la palabra de Dios no dice que está establecido para los hombres que mueran y se terminó, se acabó. No, dice, está establecido que mueran una sola vez, no dos veces, no me voy a volver a reencarnar y toda esa payasada que se escucha a veces. No, una sola vez y después de esto el juicio. Ese texto tiene implicaciones sumamente importantes para vos y para mí. O sea, es pertinente que vos preste atención a lo que está diciendo la palabra de Dios, porque nosotros somos responsables de nuestra existencia. Hay responsabilidad. Debe haber un compromiso en tu existencia, en el tipo de existencia que vos estás llevando. Y repito este principio, todos en este lugar, niños, presten atención acá, niños, los niños que están acá en medio nuestro, los jóvenes que están acá en medio nuestro, los adultos que están acá. Presten atención a esto, todos los que estamos en este lugar, desde el más pequeño hasta el más grande, todos tenemos que saber que estar vivo ahora, salvo que vos estés muerto allí en tu lugar y ni escuche lo que estoy diciendo, pero estar vivo, si vos estás respirando, eso es una responsabilidad. O sea, repito, niños, atención acá, niños y adultos. O sea, estar vivo es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tu vida termina en el tribunal de Dios, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, un día todo lo que estamos acá, no importa tu raza, tu color, tu historia, tu origen, no, un día vamos a comparecer ante la presencia de Dios, dice la Escritura. Y es mi ruego y es mi clamor y es mi oración también que todos los que estamos en este lugar, cada uno ese día estemos amparados no en nuestra justicia, sino en la justicia perfecta de Cristo. ¿Por qué? Porque esta vida tiene implicaciones eternas, o sea, hay consecuencias. Si no, el Señor jamás hubiese dicho, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Si nosotros venimos de la nada,
y a la nada vamos, como dice la filosofía de este mundo, lo que Jesús está diciendo es una tontería. Lo que dice este libro, la Biblia, es una pavada. Pero no venimos de la nada. Y no es que vamos hacia la nada mismo, no. Entonces, si vos estás respirando, si vos estás, tu corazón está latiendo en este momento, es porque Dios todavía no ha dicho basta. Pero cuando Dios diga basta, te vas a presentar ante su tribunal, eso es lo que enseña la Escritura. ¿Y cuál es el llamado del Evangelio? Que estés amparado en la gracia de Cristo, que estés amparado en la justicia de Cristo, no en tus méritos. Fíjense cómo Jesús ahora va al meollo del asunto. Fíjense qué interesante porque él ahora va a hablar de una nueva celebración, una nueva Pascua. Por eso el título del sermón, un nuevo pacto, sellado con sangre. ¿Con qué sangre? Con su sangre. Cuando los judíos celebraban la Pascua, hermanos, ellos tenían que seguir una especie de procedimiento, una especie de liturgia, podríamos decir, que consistía en una serie de pasos. Se colocaban en la mesa 4 copas de vino, diluidas ahí con agua, debían tomarse durante la cena que estaban celebrando, y en esos había momentos específicos donde el padre de familia bendecía los elementos, bendecía el pan, bendecía el vino, bendecía el cordero que se estaba comiendo, explicaba, traía memoria de su familia, de los presentes, los invitados, qué es lo que estábamos conmemorando, eso formaba parte de la liturgia. El padre se levantaba, por ejemplo, tomaba el pan y él decía, este pan, este es el pan de nuestra aflicción, el que nuestros padres comieron en el desierto, y así sucesivamente había toda una especie de poesía que se decía. Era el momento ideal donde los más pequeños, los más niños, comenzaban a hacer preguntas y era un momento propicio para formar en ellos esa cultura, transmitirle el peso, la importancia de la celebración. Así que con eso en mente, yo quiero que ustedes entiendan lo que el anuncio que el Señor va a hacer acerca de ese nuevo pacto. Imagínense la sorpresa que habrá sido para los discípulos cuando Jesús no comienza a seguir ese guión que durante más de 1500 años ellos venían siguiendo. O sea, ahora ellos están en presencia de su maestro, del Señor Jesús, y el Señor se está como apartando del guión, y Él va a cambiar de manera completa el significado de los elementos. Ellos durante años habían estado siguiendo una tradición, una forma específica, un protocolo, podríamos decir, según lo que el pueblo venía celebrando, pero el Señor ahora se aparta de ese procedimiento y comienza a hacer cosas totalmente distintas a lo que ellos estaban habituados en la celebración de la Pascua. Dice el verso 22 de nuestro texto, y mientras comían, Jesús tomó el pan, bendijo, lo partió y les dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Ahí ya comienza a apartarse el guión. Esto es mi cuerpo. El texto de paralelo de Mateo 27 dice, tomad, comed. Agrega ese verbo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Jesús le está diciendo a sus discípulos que ese pan está representando su cuerpo. Ese pan está representando el cuerpo que sería partido en unas horas. El cuerpo que sería lacerado, golpeado, prácticamente destruido allí en la cruz del Calvario. De ahora en adelante, cada vez que coman ese pan, ellos no tenían que hacer memoria del éxodo. Ellos no tenían que hacer memoria del exilio allí, de la salida de, de Egipto. No, ellos harían memoria de mí, dice Lucas 22:19. A partir de ahora ustedes van a hacer memoria de mí. Pero fíjense que el asunto no termina allí con el romper el protocolo, podríamos decir. No, sino que el Señor sigue, dice el verso 23, tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Primero toma el pan, le dice coman. Ahora toma la copa y le dice beban todos. ¿Y qué les dice? Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. En los días del Antiguo Testamento, hermanos, los pactos eran confirmados con sangre. Es decir, había dos personas que hacían un pacto y lo que hacían era tomar un animal, era como que lo partían en dos
y era como un ritual, pasaban en medio de esas dos mitades, y eso era como un juramento en el contexto judío, era un juramento que ellos hacían que era condenatorio si una de las partes dejaba de cumplir su parte en el pacto. Lo que el Señor está haciendo es levantar la copa, le está diciendo a sus discípulos que Él había venido, Él viene a introducir, dice, un nuevo pacto, y ese nuevo pacto va a hacer que ahora ellos comiencen a tener una nueva relación con Dios. Ese nuevo pacto iba a ser el generador de una reconciliación con Dios. Un nuevo pacto que sería no con la sangre de un animal derramado, sino con su propia sangre. Mateo 26, 28, el texto paralelo dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados. Dice el lenguaje actual, esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con ustedes. Fíjense que qué interesante la traducción está. Ese nuevo pacto iba a traer reconciliación con Dios. Dice, esa sangre servirá, dice el lenguaje actual, para perdonar los pecados de mucha gente. Y gloria a Dios, hermano, por ese nuevo pacto que fue sellado con la sangre de Cristo. Gloria a Dios por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue derramada y que tiene la eficacia y el poder para limpiarte a vos de tus pecados, para limpiarnos de nuestros pecados. El cuerpo de Jesús, hermano, fue partido en la cruz del Calvario. Y como resultado de ese sacrificio, comenzó, dice la Escritura, un nuevo pacto entre nosotros y Dios. No existe otra forma, no existe otra manera de que un hombre, una mujer, pecador, pueda tener una relación genuina con el Dios vivo y verdadero, sino es abrazando a Cristo por la fe, abrazando a Cristo como ese sustituto que fue provisto por Dios para el perdón de tus pecados, para el perdón de mis pecados. Fíjense que hay una particularidad en el relato, porque vemos otra particularidad o rareza en lo que se está celebrando. No hay un cordero en la mesa, al menos no se hace mención de eso. Cuando nosotros leemos los relatos que hay en los evangelios acerca de este episodio, la última cena, nosotros vemos que Jesús bendice el pan, bendice la copa, pero ninguno de los evangelios hace mención del plato estrella de esa noche, que era el cordero sacrificado. ¿Cuál era la parte más importante en la celebración de la Pascua? El momento en que se comía, que se consumía el cordero, un cordero inocente que tenía que cumplir ciertos requisitos, un cordero inocente como aquel cordero que fue sacrificado, ¿para qué? Para que la ira de Dios pasara por alto en aquel entonces. Pero lo sorprendente es que ninguno de los evangelios hace mención de que esa noche hubiera un cordero en la mesa. ¿Y saben cuál es el detalle sumamente importante y precioso? Que no había cordero en la mesa porque el cordero de Dios estaba sentado a la mesa. No tenía que haber un cordero sobre la mesa, no, el cordero de Dios estaba sentado a la mesa. Jesús era el plato principal, hermanos. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, Él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y unas horas más tarde, hermanos, se iba a cumplir al pie de la letra todo lo que había sido profetizado 700 años antes, en la pluma del profeta Isaías, en el capítulo 53. Yo quisiera leer, permítanme, estamos con tiempo, la nueva traducción viviente de este precioso capítulo. El capítulo prohibido para los judíos. Para los judíos, Isaías 53 es el capítulo prohibido. ¿Vos querés alarmar, querés molestar, querés incomodar a un judío? Tenés que llevarlo a Isaías 53. Dice la nueva traducción viviente: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Versículo 4, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él, dice el profeta, fue traspasado por nuestras rebeliones
y aplastado por nuestro pecado, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. ¿Te das cuenta el cumplimiento? Se está cumpliendo lo que había sido profetizado 700 años atrás. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Nosotros vamos a ver que él no emite palabra cuando está en ese juicio ridículo por el cual el Señor va a atravesar. Dice, como cordero fue llevado al matadero. Él era el cordero, hermanos. Y como oveja, en silencio, ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendiente, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico, dice el texto, tal como sucedió. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, dice, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Verá linaje, dice la Reina Valera 60. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. ¿Vos podés decir amén a eso? ¿Vos podés sentir que sos parte de eso? O sea, verá linaje, no te sorprende si sos un creyente, no te sorprende que sos parte de ese linaje, del fruto de su aflicción. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, dice Dios, de su hijo, del siervo sufriente. Pero dice, ya no siervo sufriente, ahora él tendrá los honores, dice esta traducción, de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Me encanta esta traducción, hermanos. Precioso. Se está cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, coman de este pan y beban de esta copa, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, lo que Jesús está haciendo es instituir, Él está instituyendo, Él estaba estableciendo, hermano, que a partir de ese momento comenzarían a celebrar la cena con un significado total y absolutamente distinto. Ya no sería en memoria del Éxodo, sería en memoria suya, en memoria de lo que Él hizo, de lo que ocurrió allí en la cruz. Eso fue lo que Pablo enseñó en su carta a los Corintios. Dice 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia, dice, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Haced esto en memoria del Éxodo? No. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, otra vez en memoria de mí. O sea, eso será recordatorio de lo que yo hice, está diciendo el Señor. Comemos el pan y bebemos la copa cuando celebramos la cena para recordar que Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Eso es lo que hacemos cada vez que rodeamos los símbolos. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, dice Pablo. Porque nuestra Pascua, 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es ¿quién? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, hermanos. La ira que nosotros merecíamos por nuestros pecados pasó de largo, pasó por encima, cayó sobre él en la cruz del Calvario. Él, estando allí, siendo objeto de la ira de Dios, gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el clamor que el Señor hizo allí en la cruz. Vos y yo tenemos que saber que Jesús fue desamparado en esa cruz por su propio Padre. Lo leímos allí en el relato de Isaías. ¿Y saben lo que nosotros podemos decir a eso, por más triste que le parezca a nuestras emociones, a nuestro corazón? Gloria a Dios por eso.
¿Por qué? Porque si yo soy un pecador redimido y lavado por su sangre, yo nunca voy a experimentar semejante desamparo. Y ese es el llamado glorioso del Evangelio. Venía Cristo en arrepentimiento y fe, ¿para qué? Para que vos no sufras el desamparo que ya Él sufrió. ¿Por qué? Porque Él es tu Pascua. Él es tu Pascua. Lleva tus pecados, tus miserias a Él. ¿Por qué? Porque gracias a Él la ira de Dios puede pasar por encima tuyo. Dios quiso humillarlo, hacerlo sufrir, dice la lenguaje actual. Isaías 53:10. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Jehová quiso quebrantarlo. ¿Vos te das cuenta la perspectiva que pone la crucifixión de Cristo delante nuestro? La perspectiva de la vida, o sea, la cosmovisión de la vida. ¿Cómo debe cambiar en nosotros? Ningún sufrimiento, hermanos, en esta vida se compara con el desamparo que Cristo padeció en la cruz, sintiendo el abandono de su Padre en su humanidad. O sea, eso tiene que cambiar la forma en que vos ves la vida, la forma en que vos estás viendo tu sufrimiento. Quizás estás sufriendo en esta noche, quizás estás padeciendo, quizás la queja se ha apoderado de tu mente, de tu corazón, pero Cristo en la cruz del Calvario te demuestra a vos que la vida no es justa. A veces nos quejamos, la vida es injusta, o esto no es justo. Y claro, o sea, desde el momento en que Cristo tuvo que ir a morir en una cruz, esa es la prueba más grande de que la vida no es justa. Y eso debe cambiar la perspectiva tuya del sufrimiento. La cruz es lo que nos capacita a nosotros para tener un entendimiento real de nuestros padecimientos. Repito, la cruz, no el psicólogo. Ahí la gente hace terapia hoy. La gente sufre mucho, ha pasado por momentos, distintas etapas de dolor en su vida y va a los psicólogos. Es común hoy encontrarte con gente, hasta los niños hacen terapia, los padres llevan a los niños, a los adolescentes a hacer terapia. La cruz, hermano, el Evangelio nos enseña que la cruz es lo que capacita al pecador para tener un entendimiento, repito, real de su sufrimiento, de su padecimiento en esta tierra. Y si sos un creyente, Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero sobre el cual la ira de Dios pasó por encima nuestro para caer sobre él. Eso tiene que, si estás sufriendo hoy, levantarte, no el ánimo. No pasa por levantarme el ánimo de una manera circunstancial, sino que eso tiene que quedar grabado en tu corazón para que entiendas realmente y tu vida, la perspectiva cambie. Hay una particularidad más, hermano. Yo les decía que se ponían sobre la mesa 4 copas, ¿verdad? Y había un protocolo que seguía el Padre Familia, el Señor Jesucristo viene a romperlo. Una vez más, Él se estaba apartando de la tradición en relación a eso, a la presencia de las 4 copas. Fue en la tercera de las copas, había 4 copas, pero fue en la tercera que Él viene a instituir el nuevo significado de la Pascua, al decir que esa copa que él está levantando representaba su sangre. Nosotros sabemos que fue la tercera copa, porque Lucas 22:20 dice, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Todos los estudiosos del texto bíblico, diferentes autores, coinciden en que es la tercera copa, porque esa copa se tomaba, la tercera, después de haber comido. Entonces estamos en presencia de la tercera copa y la pregunta que podríamos hacerle al texto y bien preguntado sería, ¿qué pasó con la última copa? ¿Dónde está la última copa? Dice el verso 25, el verso final de nuestro texto. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo. ¿Dónde? En el reino de Dios. O sea, el texto, si nosotros nos paramos frente al texto, sin ningún tipo de preconcepto, podemos pensar de que aparentemente se va a beber algo en el futuro, es lo que está diciendo el texto. Dice Mateo, Mateo 26:29, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, desde ahora hasta aquel día en que lo beba de nuevo, nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es como que, yo no sé si ustedes ven lo mismo, pero es como que el Señor Jesucristo está dejando en suspenso esa última copa que tradicionalmente se celebraba. Esa última copa
Dice un autor, la levantaremos en ese banquete, en esa celebración, en esa fiesta que Él está preparando para los suyos en la eternidad, porque Él dice que la beba nuevo con vosotros, ¿dónde? Allí en la eternidad, en el reino de mi Padre. ¿Dónde se levantará esa copa? En aquella celebración final, cuando nuestra salvación sea completa, sea consumada y nosotros estemos en su presencia. Es lo que está ocurriendo. Dice un autor, un teólogo contemporáneo, dice, la copa que usualmente llevaba la Pascua a su fin, Cristo la dejó pendiente para beberla luego, al inicio de ese tiempo de comunión sin límites en el reino de Dios. Esa es, dice este autor, la promesa de Cristo a su pueblo. ¡Wow! Qué precioso, hermano. Y qué lindo es pararnos delante de este texto y empezar a ver la vida cristiana desde esa perspectiva. Yo quiero cerrar con esto, con ese anhelo, ese deseo que debe haber en el corazón de cada creyente, de que llegue ese día donde con toda certeza nosotros sabemos que vamos a estar con Él, vamos a celebrar con Él. Hay una promesa puesta y esa promesa, si sos un creyente en Cristo, adueñate de esa promesa. Yo quisiera concluir haciendo un llamado o hablándole a aquellos que tienen el testimonio en su corazón de ser genuinos cristianos. Yo no quiero que vos pierdas de vista la audiencia. Yo te dije antes, tiempo atrás en este sermón, te dije que pensá en la audiencia, aquellos que están teniendo esta actitud de autodesconfianza, que es virtuosa y de la cual podemos aprender. Pero pensá en quiénes están allí con el Señor, quiénes están rodeando la mesa. Nosotros no podemos no tener en cuenta quiénes son esos testigos, los que están oyendo las palabras del Señor Jesús, los que están oyendo de este nuevo pacto de perdón y de gracia que está sellado con su sangre. Rápidamente hay uno que es un traidor. Ya hablamos mucho acerca de él, Judas el traidor. Hablamos del otro, Pedro, un negador serial, un hombre que fue capaz de hasta de maldecir en sus labios el hecho de que yo no lo conozco a él y echó una maldición. Juan, Jacobo, en el texto de los evangelios ellos son reconocidos como los hijos del trueno. Por lo que nosotros aprendemos de los evangelios, tenían ansias de poder. De hecho, esa misma noche le estaban pidiendo al Señor el sentarse uno a la derecha, el otro a su izquierda, cuando Él venga en su reino. Ellos están allí, ocupando esa mesa. Hay otro hombre, Natanael, un hombre prejuiciado, dice el texto de la Escritura, que este fue quien dijo, ¿qué puede salir de bueno de Nazaret? ¿Hay algo bueno que pueda salir de ese lugar? Está Felipe también, que después de tener mucho tiempo ya caminando con el Señor, después de tener mucho tiempo así junto al Señor, junto al Mesías, le dice que yo quiero ver al Padre, le dice en una ocasión. Yo quiero ver a Dios, al punto de que el Señor le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay otro hombre allí, Simón, Simón el Celote, es reconocido en la Escritura, un hombre rebelde por el relato de la Escritura, un hombre guerrillero, podríamos decirle con nuestros términos, un hombre revolucionario. Hay otro hombre que es Tomás, un incrédulo, que tuvo que ver para creer, tuvo que meter el dedo ahí en las heridas del Señor. Hay otro hombre que es Mateo, un hombre que por su profesión no es querido en la nación misma a la que él pertenece, un recaudador de impuestos. En el pueblo judío nadie quería, los veían como traidores, gente que estaba allí, conciliando con los impuestos del imperio, con lo que tenían los tributos que tenían que pagar el pueblo de Israel, o sea, eran odiados por los judíos. Ahí en esa mesa está Mateo. ¿Y saben qué, hermanos? Les digo esto porque no podemos, repito, no tener en cuenta estos detalles o perderlos de vista. ¿Por qué? Porque esa audiencia, ese grupo de gente que compone allí el equipo de trabajo, el equipo del Señor, a vos y a mí nos tiene que mostrar de que lo que estamos viendo es un pacto de gracia realmente, un pacto de gracia, un nuevo pacto, decíamos el sermón o el título, un nuevo pacto sellado con sangre. Y podríamos agregar ahí, es un pacto de gracia, porque los que están allí, vaya que necesitaban gracia, hermano, y mucha. Un pacto de gracia que está siendo anunciado en frente de individuos que eran tan miserables, tan pecadores,
como vos y como yo. Sin embargo, nosotros vemos que el Señor Jesucristo les amó a ellos, los amó hasta el final. Y eso a mí me alienta, hermanos. Este es un texto que a mí me confronta, pero me reconforta también a la vez. Y si vos estás sin Cristo en esta noche, si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, una vez más, por más repetitivo que suene, es obligación, me es imperiosa la necesidad de decirte que Cristo fue a la cruz del Calvario como el Cordero Pascual. Lo hemos estudiado, como el Cordero. Él fue ese Cordero de Dios que pagó nuestra deuda, que pagó tu deuda con la justicia de Dios. Él tuvo que ir a la cruz por causa de tus pecados. Y el llamado de la palabra de Dios en esta noche es venir hacia Cristo. ¿Para qué? Para que Él sea tu Pascua. Vos tenés que verte como un pecador que verdaderamente necesita a un glorioso Salvador. Arrepentite de tus pecados. No hay pecado que esta sangre del nuevo pacto no pueda limpiar. Confía en Cristo. Confía solo en Cristo. Como el cordero, ese cordero inocente, ese cordero que fue callado, dice el texto, al matadero, que fue sacrificado en tu lugar, en la cruz del Calvario. Ese cordero que fue el objeto de la ira de Dios por tu pecado. Él es el cordero eficaz que puede limpiarte. Todo pecador que confía en Él, todo pecador que confía en Cristo recibe el perdón de sus pecados. El don de la vida eterna, dice la Escritura. ¿Cómo? A través de la fe. Arrepentimiento y fe es todo lo que se necesita. ¿Para qué? Para que un miserable pecador como vos pueda apropiarse de qué? De esa promesa, de que la última copa, la cuarta copa de la cena, de la Pascua, va a ser levantada allí en la eternidad cuando estemos con Él. Y es mi ruego, es mi clamor, que si estás sin Cristo, puedas ir hacia Cristo en arrepentimiento y fe para que hoy vos tengas la certeza, para que hoy tu vida cambie por completo la perspectiva de tu vida y la cruz se transforme en el eje central de tu existencia.